Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Qué privilegio alabar al Señor juntos. Pueden tomar asiento y les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan. El Evangelio según Juan en capítulo 3. Si vienes por primera vez, bienvenido. En este tiempo lo que hacemos es ir a través de una porción de la Biblia y poder aprender qué es lo que Dios dice en la Biblia. La porción de hoy es una porción que contiene un gran misterio que nadie puede resolver. Escuché a un gran maestro y predicador diciendo que ha estudiado este gran misterio que vamos a leer hoy por 47 años y todavía está tratando de entenderlo. Así que vamos a tratar de ir por ese texto de la manera más profunda y a la vez entendible posible en este corto tiempo que tenemos. Voy a leer el texto y vamos a suplicar la ayuda de Dios juntos. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ese es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas.
Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Vamos a orar. Oh Señor, necesitamos y necesito de tu Espíritu Santo para proclamar este gran misterio, esta gran verdad, esta conversación divina que tuviste con Nicodemo, y que podamos, Señor, percibir y experimentar la vida que hay en el Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir paso a paso en este capítulo, en este pasaje. Lo primero que vamos a estar viendo es todo este gran tema del nuevo nacimiento. Jesús dice que deben nacer de nuevo. Entonces lo primero es, en los primeros versículos 1 y 2, yo quiero responder a la pregunta: ¿quién necesita nacer de nuevo? Es lo primero que Jesús hace en esta conversación con Nicodemo. Vamos a ver el versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Sabemos de este Nicodemo, por cierto, que era miembro del Sanedrín, que era más o menos como el Senado. Tenía una autoridad. No todos los fariseos eran miembros del Sanedrín y tenían una autoridad para gobernar en asuntos de Israel. Sabemos que era un hombre altamente estimado, respetado, intelectual, honrado en todas las ramas, tanto del conocimiento como de la política, como de la espiritualidad. Y el texto nos dice que era prominente entre los judíos. Versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo. Ahora, muchos ven que este asunto de que vino de noche hay que tomarlo en cuenta. Yo estoy completamente de acuerdo, porque cada vez que Juan, en el Evangelio de Juan, menciona a Nicodemo, en los capítulos después, todas las veces dice Nicodemo, el que vino a Jesús de noche. Y no sabemos con certidumbre exactamente por qué, pero probablemente, y ustedes han visto en el Evangelio de Juan cómo Juan tiene significados cada vez más profundos a veces para lo que él está diciendo. Él vino porque quería asociarse con Jesús. Él había escuchado de sus milagros y señales. No quería ser un discípulo de Jesús y públicamente ser identificado con él, pero probablemente estaba tratando de hacer una conexión e incluso invitándole a unirse a su grupo de fariseos, o como dicen algunos, a su club. Lo veía quizá como alguien, incluso un igual, que podía de repente ser admirado como un rabino. Y por eso le dijo, dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Está afirmando esta identidad y esta validez de Jesús como un rabino. ¿Por qué? Dice: porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Algo me ha llamado la atención de ti, y quiero venir con palabras de afirmación y validez. Creo que eres un maestro. Ahora, Nicodemo no sabe con quién está hablando. No sabe que él está hablando con el maestro de maestros, con el Dios de Israel. Y Jesús le responde de una manera que lo aturde y lo confunde, y llega a penetrar su corazón, y le dice el versículo 3: en verdad te digo que el que no nace de nuevo, esa palabra de nuevo se puede traducir también como de lo alto, de arriba. El que no nace de lo alto, o el que no nace de nuevo, o puedes incluso ponerlo como el que no nace sobrenaturalmente, espiritualmente, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús le está diciendo a Nicodemo: tú
no puedes ver el reino de Dios, porque es espiritual y tú no eres espiritual. ¡Auch! Recordemos que Nicodemo es prominente entre los judíos. Jesús le está diciendo: Nicodemo, aunque estudies todo el día y hables de la Biblia cada semana, tú no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, tú estás ciego. Estás tan ciego que no te das cuenta de que estás ciego. Estás perdido, estás muerto. Necesitas renacer. Ahora, debemos entender esto. Nicodemo no era un drogadicto, un ladrón, un asesino, un hombre violento, un hombre inmoral, no. Y sin embargo, Jesús le revela que él estaba tan perdido como cualquier otro pecador, asesino, inmoral, necesitado de ser rescatado por Dios. Entonces, ¿cuán importante es este mensaje de Jesús a Nicodemo y cuánto debe impactar tu vida? ¿Cuánto debe impactar nuestra forma de entender cómo Jesús ve a los seres humanos? Nosotros distinguimos mucho entre aquellos que se ven como buenas personas y aquellos que claramente son criminales. Y aún así, aunque por supuesto hay una diferencia moral, aún así, si no son rescatados, ambos irán al infierno. Están ciegos y perdidos. La gran pregunta entonces en este primer punto es: ¿estás ciego tú también? ¿Necesitas nacer de nuevo? La primera reacción de muchas personas es decir: no, yo estoy bien, ¿verdad? Si tú te identificas como un cristiano, probablemente tú dices: no, yo estoy bien porque ya yo soy cristiano, yo me identifico como un cristiano. Pero piensa esto: Nicodemo se identificaba como un fiel creyente y maestro de la Biblia, y no había nacido de nuevo. Entonces la pregunta es: ¿has nacido tú de nuevo? ¿Has nacido de lo alto? ¿Has nacido del Espíritu? Un verdadero cristiano solo es aquel que ha nacido de nuevo. Pero quizá tú no te identificas como un cristiano, pero estás acá. Y quizá tú dices: no, yo estoy bien, yo soy una buena persona. Pero piensa esto: Nicodemo es la mejor persona que jamás hayas conocido. Él ora, ayuna, lee la Biblia, se comporta de una manera moral y recta. Y Jesús le dice que él tiene que nacer de nuevo. Entonces todo el que rechaza ser discípulo de Jesucristo con todo el corazón, como Nicodemo estaba rechazando, por cierto, está tan ciego como Nicodemo. Si tú ni siquiera te identificas como cristiano, necesitas nacer de nuevo. Si no, no entrarás al reino de los cielos. Ahora, algunos piensan que hacer un estudio académico de las religiones los puede llevar a decir que han entendido el cristianismo, pero Nicodemo nos enseña que el estudio intelectual no equivale al entendimiento espiritual. Es necesario nacer de nuevo. Otras personas piensan que al hacer actividades cristianas, eso ya los hace cristianos. Pero aquí Jesús nos enseña algo importante: el servicio, el trabajar para Dios, la actividad cristiana no equivale a conocer a Jesús de manera personal y espiritual. Es necesario nacer de nuevo. E incluso esto no solo toca las partes de servir o trabajar, esto incluso toca las partes de oraciones.
de ayunos, de lecturas bíblicas y todo tipo de actividades espirituales que Nicodemo practicaba constantemente y ejemplarmente, mucho más que tú quizá. No es suficiente para salvar a Nicodemo, porque su corazón caído seguía espiritualmente ciego. Él debía nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces, finalmente, hay un mal mucho más común, y es que algunas personas piensan que tan solo por identificarse como cristianos ya son verdaderos cristianos. Pero Jesús nos enseñó muchas veces incluso los que dicen Señor, Señor, no van a entrar al reino de los cielos. No es suficiente identificarse como cristiano. Jesús habló de esto también diciendo a aquellos que escuchan la palabra pero no la ponen en práctica. No es suficiente. Es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay tantas personas creyendo esta mentira de que simplemente por identificarse como cristianos ya son verdaderos cristianos? Bueno, por la propagación de métodos empresariales para evangelizar al mundo. Se ha propagado la idea errónea del decisionismo. A mí me gusta llamarle decisionismo. Para elevar los números, alcanzar más gente, llenar más eventos, se producen métodos que pueden hacer fácil e instantáneo el añadir personas a la categoría de cristianos. Levanta la mano, ya eres cristiano. Tiene esta tarjeta, ya eres cristiano. Recita esta frase, oración, lo que sea, ya eres cristiano. El mundo, sin embargo, está muerto y está ciego espiritualmente, y los métodos mundanos no pueden proveerle vida a la gente. Solo el poder sobrenatural de la gracia de Dios puede rescatar a los perdidos de una manera que es genuina, que es verdadera, que es eterna, que es gloriosa, que es real y que se ve y que se siente. Y tú sabes que es un cristiano. Pero eso está fuera de nuestras manos. Y esa es mi conclusión del primer punto, que el problema del ser humano es demasiado profundo para ser solucionado por meras decisiones humanas, actividades, estudios o esfuerzos humanos, por más fuertes y grandes que sean. El problema es que somos pecadores, estamos perdidos, nuestros corazones están corrompidos, se rebelan contra Dios por naturaleza, odiamos a Dios por naturaleza, y eso se manifiesta en diferentes grados en cada persona diferente. Pero la Biblia dice, Romanos 3:23, que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y Romanos 3:10, que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, del 10 al 12. Dios nos dice esto. Dios nos describe la condición de nuestros corazones. Y esa condición de ser pecador resulta en ser condenados a un infierno que es eterno, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga, donde hay llanto y crujir de dientes. Todo esto lo dice Jesús, porque nos hemos rebelado contra el santo Dios. Ahora, con eso en mente, se vuelve aún más importante la pregunta para ti hoy en este primer punto. ¿Has nacido de nuevo? Todos necesitamos nacer de nuevo. Ahora vamos a continuar al segundo punto y a esta pregunta que está acá, porque Jesús le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo queda confundido y frustrado con esta enseñanza de Jesús y se pregunta:
¿qué significa eso de nacer de nuevo? Mira el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Así que vamos a responder esta pregunta. Hermanos, esto es uno de los misterios más grandes y complejos de la teología cristiana. Así que, para ser entendible, lo que más oraba esta semana trabajando y luchando en el sermón es: quiero ser entendible. Voy a simplemente decirte 3 cosas que nos ayudan a entender el nuevo nacimiento. ¿Okay? 3 cosas. El nuevo nacimiento es sobrenatural, misterioso y soberano. Sobrenatural, misterioso y soberano. Vamos a comenzar con sobrenatural. Versículos 5 al 7, Jesús nos ayuda a definir el nuevo nacimiento. Mira lo que dice versículo 5. Jesús respondió: en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te asombres que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Lo primero que Jesús nos dice entonces es que el nuevo nacimiento significa nacer de agua y del Espíritu. Nos dice ahí, ¿verdad? Versículo 5. Y esto apunta a un nuevo nacimiento sobrenatural. Algunos quizá usan la ilustración de un viaje al tiempo. ¿Saben? ¿Han visto películas de viajar al tiempo? Algunos viajan al futuro, otros viajan al pasado, ¿verdad? Dios en el Antiguo Testamento siempre había profetizado que Él en el día final, en el futuro prometido y perfecto, Él traería vida. Y su vida y su espíritu se derramaría en toda la nueva creación. Y purificaría todas las cosas y los llenaría de vida. Y lo que sucede cuando Jesús viene por primera vez es que el futuro irrumpe en el presente. Y se inaugura el futuro perfecto, el reino de Dios. La vida del Espíritu ha llegado en Jesús. Nacer de nuevo significa nacer del Espíritu. Y sin embargo uno dice: ¿y qué significa esto del agua? ¿Qué es esto de nacer del agua y del Espíritu? Bueno, está apuntando precisamente a las profecías del Antiguo Testamento. Si tú lees en tu casa con detenimiento Ezequiel capítulo 36 y 37, ahí verás en esos 2 capítulos que Dios profetiza, promete que vendrá a su pueblo y cambiará los corazones de piedra en corazones de carne. Eso es lo primero. Segundo, rociará agua limpia para los pecadores. Entonces hay una purificación. Y proveerá viento vivificante a huesos secos. Es capítulo 37. Entonces tanto el corazón nuevo o regenerado, como el agua limpia, como el viento que después menciona Jesús, todos se mencionan en Ezequiel, en la profecía de Ezequiel 36 y 37, hablando de esta salvación sobrenatural. Entonces el agua y el Espíritu está hablando básicamente de la misma realidad, de esta irrupción de Dios y de las promesas de Dios de salvar, purificar y renovar a su pueblo. Jesús hace esto porque él conocía a Nicodemo. Él sabe que Nicodemo es un experto en el Antiguo Testamento, es un experto estudioso de la Biblia, y le está hablando de una manera que le llama la atención a Nicodemo y que Nicodemo puede seguir meditando después de esta conversación. Pensar: ¿qué es esto del agua y del Espíritu?
Este lenguaje sobre el agua sigue apareciendo en el Nuevo Testamento, y quiero mencionar algunos textos en el que sigue hablándose de esta nueva creación que ha comenzado en nosotros, uniéndose con lo que es el nuevo nacimiento. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. También la Biblia describe a los verdaderos cristianos como esos pecadores que han sido lavados por el Espíritu Santo. 1 Corintios 6, del 10 al 11, uno de mis versículos favoritos, dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, ¿qué versículo favorito? Dice. No, es favorito porque sigue. Dice: y eso eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Eso quiere decir que Jesús define el nuevo nacimiento como la vida de Dios impartida en el pecador que está muerto. Ahora yo quiero compartirte diferentes definiciones ya más técnicas, más precisas, de diccionario, de teólogos diferentes, y esfuerzos que yo he tratado de poner acá para darte definiciones clásicas de qué es el nuevo nacimiento, ¿ok? Un teólogo llamado Berkhoff define el nuevo nacimiento así: es el regalo inicial de Dios de nueva vida espiritual. Importante lo que está diciendo, sobre todo con la palabra inicial. El nuevo nacimiento no abarca todas las cosas pertenecientes a la salvación, es esa vida inicial. Definición 2: es el acto sobrenatural en el que Dios imparte vida espiritual a los pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. Una tercera manera de definirlo puede ser así: el nuevo nacimiento es la aplicación de la vida de Cristo resucitado en el pecador, que se evidencia en genuina conversión y transformación. Una cuarta manera de definirlo sería así: el nuevo nacimiento es un cambio o transformación definitiva, sobrenatural e irrepetible. Hablando de si se puede perder la salvación. Naciste de nuevo, vida eterna por siempre. Irrepetible, no puedes nacer de nuevo del Espíritu varias veces, es una vez y para siempre. El Señor te guardará por siempre, el Espíritu Santo está en ti. El nuevo nacimiento entonces es un cambio o transformación definitiva, sobrenatural e irrepetible del hombre interior. Por eso es que cuando naces de nuevo tú te puedes ver al espejo y decir: pues no cambié nada, ¿no? Pero eres una nueva persona. El hombre interior que lo despierta por primera vez para comenzar a vivir para Dios en fe y amor. Y por último, una última definición: es el traslado del yo, de tu identidad, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, que es manifestado entonces en una conversión real, en un arrepentimiento y fe real, en una vida que empieza a vivir de una manera distinta porque has sido salvado, cambiado, eres discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios te ha trasladado de las tinieblas a la luz. Quizá el mejor ejemplo de esto es el famoso escritor, filósofo, pensador, pastor, predicador de todo, Agustín de Hipona, que precisamente contando de su vida dice cómo él, siendo antes un fornicario, adúltero, adicto al sexo antes de ser salvo, hasta bastante tarde en su vida y ya vuelto un adulto, el Señor lo salva. Él nace de nuevo, se convierte, y una vez regresa a su pueblo, y una de las mujeres con las que siempre él había estado lo reconoce, lo ve y dice: Agustín. Y él la saluda y entonces conversan, y después él se va y ella se queda muy confundida. Dice: ¿Qué pasó acá?
este no es el Agustín que yo conozco. O sea, ¿será que no me reconoció? ¿Será que por el tiempo que ha pasado, será que se le olvidó quién soy yo? Y le vuelve a decir, Agustín, espérate, hey, ¿te acuerdas de mí? Agustín, soy yo. Y Agustín famosamente le responde, sí, pero yo ya no soy yo. Eso es el cambio sobrenatural que sucede del hombre interior. Y esperamos la resurrección para completar la transformación de nuestro cuerpo y ser entero, ¿verdad? Segundo, para ayudar a entender más el nuevo nacimiento, vemos que es misterioso. Jesús tiene este énfasis aquí en este versículo que dice, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene. Que por cierto, ese es el asunto, nadie sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así que es todo aquel que es nacido del Espíritu. En esta frase tan famosa, Jesús está enfatizando dos cosas. La que más importante se enfatiza de parte de Jesús es la naturaleza misteriosa del nuevo nacimiento. ¿Entendemos esto? Es muy claro. Dice, no sabes de dónde viene ni a dónde va. No sabes. Hay un misterio ahí. Nadie entiende. Así es el nuevo nacimiento. Y en segundo lugar se enfatiza la soberanía, pero eso es lo tercero que vamos a decir. Vamos a quedarnos en esto del misterio. No sabes. La verdad es que no sabemos cómo ocurre, cuándo ocurre, de qué forma ocurre. Y por eso los teólogos reformados a través de los siglos han estudiado la Biblia y han distinguido entre dos conceptos. Y esto que te voy a compartir es muy importante. Entre dos conceptos. Regeneración, que es el nuevo nacimiento, y conversión, que es esta respuesta de arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. El nuevo nacimiento es la obra soberana de Dios, de darnos vida, la regeneración, darnos vida inicialmente, que se evidencia en verdadera conversión, arrepentimiento y fe. Por ejemplo, vemos a Lázaro, estaba muerto por 4 días en una tumba. Jesús viene y dice, Lázaro, sal fuera. Bueno, la regeneración es esa vida inicial en la que Lázaro vive. La conversión es esa respuesta de Lázaro de decir, ok, salgo fuera. ¿Entendemos eso? No hay una separación temporal o son dos cosas separadas. Es más una relación de causa y efecto. La vida de Dios se manifiesta en fe, arrepentimiento, obediencia, vidas transformadas, que es la conversión. Lo que tú haces, experimentas y ves. También lo vemos, por ejemplo, en el endemoniado gadareno, cuando Jesús lo salva, lo libera, le da vida. Y el endemoniado gadareno cree en el Señor Jesucristo y quiere vivir para Él. Quizá Jesús mismo es el que mejor comunica ese misterio de la regeneración y la conversión. Juan 6:44 dice así. Escuchen lo que dice Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. El Padre te está trayendo y tú vienes, esa conversión, ¿verdad?, al Señor Jesús. Ahora vamos a seguir con lo tercero para definir y entender un poquito mejor esto, y es que es soberano. La Biblia claramente nos enseña que el nuevo nacimiento no proviene de la voluntad humana, sino de la decisión de Dios. El Evangelio mismo de Juan en capítulo 1 nos lo dice. Si tú vas al versículo 11 al 14, dice así. Juan 1. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron,
pero a todos los que lo recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y en el versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Lo que está haciendo la separación es, no es la voluntad del hombre la que produjo el nuevo nacimiento, dice es la voluntad de Dios. Por más que la gente quiera fabricar o producir cambios en ellos, les es imposible nacer de nuevo porque no es una obra humana, es una obra divina. El mejor ejemplo de esto está en el profeta Jeremías. Jeremías 13:23 dice: ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. ¿Podrán ustedes transformar su naturaleza? Un etíope, está hablando por supuesto de alguien negro, puede maquillarse, pero sigue teniendo piel oscura. Es la ilustración que está usando Jeremías. Después habla de un leopardo. Un leopardo puede intentar cambiar, pero sigue siendo un leopardo. Un pecador no tiene el poder de rescatar su propio corazón. No tiene el poder de vivificar su propia alma, de transformar su ser, aunque lo intente mucho. Imagina otro ejemplo para terminar este punto. Imagina un árbol. Imagina un árbol de mangos y tú quieres que ese árbol dé limones. Un maestro estaba hablando de esa ilustración y decía: puedes usar todas las técnicas de agricultura que quieras, cortarle ramitas, ponerle más agua, que tenga más sol, todas las estrategias que quieras, y el árbol de mangos seguirá dando mangos. Es más, si sigues haciendo eso, probablemente te va a dar más mangos y te vas a frustrar y decir: ¿dónde están los limones? Asimismo, por más esfuerzo que ponga un pecador en cambiar, su necesidad no puede ser suplida humanamente. Debe provenir de lo alto, dice Jesús, del Espíritu. Debe ser una obra del Espíritu Santo. Entonces, mientras evaluamos qué significa nacer de nuevo y examinas tu propia vida, ¿ves una vida esencialmente distinta a la del mundo perdido? ¿Eres una persona rescatada del dominio del pecado y la esclavitud del pecado? Yo no estoy diciendo que seas perfecto. Por favor, huye del perfeccionismo cristiano, que es una doctrina real. El mismo que escribió el Evangelio de Juan, escribe la primera carta de Juan y dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y hace a Dios un mentiroso. Pero el punto es este: ¿quién eres esencialmente? ¿Cómo es tu hombre interior? Quizá usando las palabras de Pablo en Romanos 7, ¿podrías decir que te deleitas en la ley de Dios, en el hombre interior? ¿Anhelas profundamente la obediencia a Cristo? ¿Amas la gloria de Cristo? ¿Tomas en serio su palabra, sus mandamientos, su iglesia? ¿Moldeas tu vida por la voluntad de Cristo? ¿Vives para ti o vives para Cristo? Eso sí se puede ver. Aunque peques, aunque falles, aunque tengas debilidades, tú puedes saber: esta persona esencialmente es un cristiano. Inmaduro, débil, con fallas, o más maduro, más disciplinado quizá, pero el corazón regenerado se ve en su estilo de vida, sus pasatiempos, en sus anhelos, en sus metas, en su identidad, en sus deseos, en sus compromisos. Se ven diferentes al mundo.
Así que, si tú no ves eso en tu vida, necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser rescatado. Y aquí llegamos a este último punto, en el que quizá Dios ha estado obrando en tu corazón hoy, mientras he hablado de la necesidad de nacer de nuevo. Y quizá ahora mismo tú estás anhelando esa vida y algo dentro de ti se está moviendo y está gritando por dentro: yo quiero esa vida. Yo necesito nacer de nuevo. Yo estoy muerto y quiero vivir. Pero este predicador me dice que no puedo hacer nada. ¿Cómo puedo resolver este misterio, esta confusión, y entonces tener vida? Por eso tenemos esta última pregunta, que es la más difícil. ¿Cuál es la clave del nuevo nacimiento? Si se podría poner de alguna manera como una clave. Y esa es la respuesta que quiero enseñarte. No hay una respuesta perfecta, pero esa es la que tengo para ti. Lo que puede confundirte es la manera de hacer la pregunta. La pregunta no es: ¿qué hago para nacer de nuevo? Porque hemos aprendido, no es una obra humana. Entonces hay que cambiar la pregunta. Y la Biblia cambia la pregunta en nuestro texto. ¿Qué hago para nacer de nuevo? Es un misterio que escapa a nuestro entendimiento. Y quizás te diría: ora mucho. Y hasta ahí, ¿no? Pero la pregunta que debes hacer, y que la Biblia sí continúa hablando en nuestro texto, es este: ¿cómo recibo la vida? No qué hago para nacer de nuevo, pero ¿dónde obtengo vida? Y esta es una pregunta más amplia, más grande, que abarca ambos conceptos, tanto regeneración como conversión. Y por eso Jesús revela esto a Nicodemo, que en resumen puede ser así: el que tiene al Hijo tiene la vida. En otras palabras, Jesús es la clave del nuevo nacimiento. Veamos esto. Versículo 9, Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Jesús ve que hay una ceguera en Nicodemo. Él no ve claramente la identidad de Jesús. Versículo 11 dice: en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Jesús ve incredulidad en Nicodemo. Por cierto, ni siquiera es un asunto intelectual. Dice: es que tiene un corazón incrédulo. Ellos no creen en el Hijo. Versículo 12: si les he hablado estas cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por mucho que se esfuerce Nicodemo, ni siquiera el más grande maestro puede llegar a subir al cielo para comprender los misterios de Dios. Solo hay uno que tiene ese conocimiento: el Hijo, Jesús, porque es el Hijo de Dios y Dios encarnado, que viene y Él puede revelar las verdades celestiales a Nicodemo. Versículo 14, aquí Jesús le revela la clave de la vida. Versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Jesús toca el corazón y la mente de Nicodemo de una manera única y lo lleva a un pasaje. Él es un experto en el Antiguo Testamento y le lleva a un pasaje que es poco famoso, que casi nadie habla de él. Es como un acertijo.
porque Nicodemo, como un erudito, ama los acertijos y va a seguir pensando en esto todos los días. Y lo lleva a una escena en el libro de Números, capítulo 21, donde el pueblo se rebeló en contra de Dios y Dios les juzgó y les condenó con una plaga de serpientes que los mordían, y estaba todo el pueblo siendo envenenado, agonizando en el piso, en su rebeldía, en su pecado. Dios los había juzgado, sus cuerpos llenos de veneno, y el Señor provee un camino de salvación. La instrucción es muy clara: levanta una serpiente o una serpiente de bronce, ponla a lo alto, y cualquiera que mire a la serpiente se sanará, será salvo. La serpiente en el desierto, hermanos, es la perfecta ilustración para que un experto en el Antiguo Testamento entienda la salvación por gracia mediante la fe en Cristo, aparte de las obras. Para Nicodemo, de verdad que esto se mantuvo constantemente, y mientras pasaban los años, porque estamos en el primer año de Jesús acá, y seguía escuchando reportes de los milagros maravillosos de Jesús, como él vio, y las señales, él siguió pensando: ¿qué tiene que ver Jesús con la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto para rescatar al pueblo de sus pecados? Y les digo, Nicodemo no se apartó de esta palabra, no rechazó a Jesús. Él continuó curioso y meditando. Eso lo vemos en Juan 7. Juan capítulo 7, versículo 46 al 52 dice: los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso han creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Y Nicodemo estaba ahí, bueno. Pero esta multitud no conoce la ley, maldita es, dice. Nicodemo, versículo 50, Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Hermanos, Nicodemo seguía meditando en quién es este Jesús. Escuchémoslo. No podía condenar a Jesús. Las palabras de Jesús seguían teniendo un poder atractivo en su corazón. Como la serpiente en el desierto, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna, dice el versículo. La próxima vez que vemos a Nicodemo en este evangelio, la última vez que lo vemos, es cuando la hora de Jesús llegó. Cuando Jesús fue crucificado. Después de pensar tanto en las palabras de Jesús, Nicodemo estuvo en un momento en el que vio a Jesús levantado en una cruz y vio las multitudes de pecadores israelitas que se paseaban por ahí. Multitudes envenenadas de pecado. Lo peor del ser humano se vio alrededor de esa cruz, hermanos, ¿saben? Fariseos sin compasión, juicios injustos que hasta Pilato sabía que era injusto. Todos sabían que era injusto. Nicodemo sabía que era injusto. Romanos violentos, mujeres que insultaban sin entendimiento, multitudes envenenadas con el pecado que necesitaban salvación espiritual. Y ahí mismo Nicodemo ve a un Jesús levantado en la cruz.
No estamos seguros de esto, pero yo personalmente creo que Nicodemo entendió el misterio de salvación y vio a Jesús de una manera diferente ese día. Ya no como un maestro, sino como el Señor y Salvador de Israel. ¿Qué evidencias tengo yo de esto? Juan 17, 38 dice: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y áloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús. Nicodemo lo envolvieron en una tela de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Ustedes no entienden esto? Nicodemo era un fariseo. Nicodemo se acercó a Jesús cuando era un cadáver. Lo tomó en sus brazos. Se acercó en el momento que más humillación le traería a él. No solo por tocar a un muerto, pero un muerto crucificado. Honrar a este muerto crucificado con costosos perfumes, servirle en su sepultura. Un fariseo jamás haría eso por un falso profeta, por un criminal culpable, por un revolucionario político, por un autoproclamado falso Mesías, por un blasfemo que se hacía igual a Dios. Pero Nicodemo se acercó, dice la Biblia. La pregunta para terminar es esa: ¿y tú te has acercado? ¿Te has acercado a Jesús para identificarte con Jesús, para confesar públicamente a Jesús como tu Salvador, para entregar tu vida a Jesús? Juan, el evangelista, el escritor, añade un comentario en el versículo 16. Estas no son palabras de Jesús. Juan usualmente añade comentarios que explican, y ahora explica el misterio de la serpiente levantada en el desierto con toda claridad, para que todos entiendan el misterio que Jesús reveló a Nicodemo y crean. Y escucha estas palabras porque no las voy a explicar ni tengo tiempo para hacerlo, pero puedes entenderlas porque están claramente escritas para ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa palabra pierda puede ser perezca, así está hablando del desierto, envenenados. Para que no perezcan, para que no se pierda, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. ¿Crees eso? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Tus acciones son malas. Todas nuestras acciones son malas. Tenemos que venir a la luz. Versículo 20: porque todo el que hace lo malo odia la luz, pero no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas.
Versículo 21 final. Pero el que practica la verdad viene a la luz. Es difícil, no solo difícil, imposible para un pecador vencer su pecado y venir a la luz para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas en Dios, dice el versículo. Entonces, ¿cómo pasará en tu vida? Bueno, si Dios te da vida, si Dios te da vida eterna, vendrás. Dios es el que obra poderosamente para salvar a sus escogidos. Dios los busca, Dios los atrae, Dios les habla, Dios los confronta, les enseña, les da vida, les da luz. Dios los conquista, ¿verdad? Hasta llevarlos a una conversión verdadera, una fe viva y genuina en Cristo. Y la gran pregunta es, ¿Dios está obrando en ti? Porque a veces hablamos de estas cosas del nuevo nacimiento y pensamos, es algo instantáneo, es algo que Dios simplemente arbitrariamente está dando. Y no imaginamos, ¿acaso un parto es así? Jesús está usando una analogía que ignoramos. Un nuevo nacimiento no es algo fácil. Y no quiere decir porque para Dios hay algo difícil, pero porque en su providencia muchas veces la salvación que va a obrar en tu vida va a ser como un parto. Tardado, difícil, doloroso, paciente. Entonces, quizá Dios está moviéndose de una manera misteriosa, sacrificial, con paciencia y agonía, como una labor de parto en tu vida para llevarte a Cristo y proveerte la vida. Porque Él es el que trabaja para darte vida a ti, un pecador rebelde y ciego. Él trabaja contigo y te hace ver y te hace vivir. Y por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que si el Espíritu Santo te ha dado vida hoy, escucharás con fe y amor las palabras de Jesús que dicen, sígueme. Y tu corazón se abrirá y tu vida cambiará para siempre, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Así que síguelo con todo tu ser. Y en esta iglesia queremos acompañarte a caminar por esta vida cristiana, siguiendo a Jesús hasta el fin, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, viviendo para nuestro Señor. Yo te animo a terminar en una oración y yo te animo a suplicar ante Dios que te dé un nuevo corazón. Vamos a orar. Oh Dios, dame un nuevo corazón. Oh Dios, dame un corazón que no desperdicia tu gracia. Dame un corazón que no sea ciego a tu belleza. Uno que abrace a Jesucristo por la fe cada día hasta el fin. Un corazón que tenga vida y vida en abundancia. Salva, Señor, a pecadores. Transforma sus vidas. Anima y fortalece al creyente con un corazón regenerado que te ama, pero que lucha. Dale la gracia y el poder que necesita para seguir creciendo en esta vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén.